nos amó. Buenos días, Iglesia de Toda Vida, bienvenido a una celebración más. Qué lindo que es adorar a nuestro Dios. Está cuico, está fresquito, pero bueno, se puso el ambiente espiritual y su presencia está en medio nuestro. El mensaje, el lema de este año, ¿se acuerdan? Lo tengo acá atrás. Acepta y prepárate para cumplir con tu llamado. Ese es el lema que Dios nos dio todo el año, cada este año, que Dios nos está llamando y cada uno lo estamos acá porque nos llamó al Señor. Y dice, prepárate para el llamado. Ahora lo único de esto dice la palabra que Él es el que llama, dice al que llama, capacita. Y aún cuando tenemos varios lugares en la iglesia y reuniones de oración, grupos pequeños, para juntos crecer en el Señor, Dios a través de su Espíritu nos habla, pero lo mejor, lo más importante, es ser trabajado por nuestro Dios, es dejarnos, porque Él nos quiere preparar. Él está trabajando en nuestras vidas. Ahora lo importante es cuánto nosotros estamos dispuestos a dejar que Él, como dice la palabra, donde Él comenzó la obra, la va a perfeccionar. Y Él está trabajando en tu vida, está trabajando en mi vida, pero en esta mañana vamos a ver de qué forma Él trabaja en nuestra vida. Y estar atentos para que nos dejemos a través de esas herramientas espirituales o esas herramientas que Dios está usando para que tu vida y mi vida sea moldeada, porque Él nos está preparando para la eternidad. Él te está preparando para ser instrumento útil en su mano, porque el llamado es con un propósito. Nos llamó para ser salvos, sí, pero no se termina todavía. Dice el grupo pequeño, no recibimos en vano la gracia. Y es como diciendo, Dios nos dio este regalo de salvación. No quedamos ser egocéntricos, quedamos para nosotros, sino es para compartir. Pero Él quiere usarnos, pero tenemos que estar preparados. Y una de las herramientas, la primera herramienta es el título. El título es ser zarandeados. Parte de la obra del Señor y lo que Él usa son las circunstancias de que lo estamos pasando en nuestra vida. Él usa las circunstancias que podemos estar atravesando situaciones en nuestras vidas, estando bien en el Señor, siendo obediente a su palabra, pero así todo está pasando un momento difícil y Dios quiere y va a usar esa circunstancia para hablar tu corazón y para hablar tu corazón, para afirmar tu fe y afirmar. Y poder estar haciendo, dije, todo bien, como los discípulos. Si uno empieza a ver los discípulos, vamos a ver cómo cada uno de ellos cómo fueron terminados por ser fiel a Cristo. El apóstol Pablo, Pedro, Santiago, el hermano de Jesús. Por predicar de Cristo, por no rendirse a este mundo. Sus vidas no fueron fáciles, pero ellos aprendieron, porque Dios estaba trabajando en su vida, y aprendieron a depender, a permanecer y a confiar solamente en Dios. Y ellos no han hecho nada malo. Y Pablo le dice, estoy orgulloso de estas cadenas porque no estoy preso porque he robado, sino por predicar de Cristo. Ahora, también podemos haber caído o podemos haber estado pasando por circunstancias difíciles en nuestras vidas por hacer desobediente, por no obedecer la palabra de Dios. Y Dios también usa esas circunstancias en nuestras vidas para que aprendamos. Para que si hemos caído, Él nos restaura, nos sana y nos pone de vuelta en carrera. Por eso Él usa las situaciones que estamos viendo en esta vida, lo que te está pasando, lo triste, lo duro, lo angustiante. Esa es la zaranda. La zaranda lo que hace es que pase el trigo, que pase lo que esté zarandeando la arena. Me acuerdo cuando mi papá edificaba y como me mandaba a mí a zarandear
zarandeaba, la movía, pasaba la herramienta y quedaba arriba toda la hojita, todas las piedritas, quedaba todo lo que era. Bueno, el Señor nos pasa por su zaranda. El Señor, cuando estamos pasando por adversidades, por pruebas, Él nos está zarandeando. Es una herramienta que Dios la usa, que es dura, que la lagrimeamos, que lloramos, que hasta nos sentimos incómodos, pero que son necesarias para tu crecimiento y mi crecimiento. Ahora, esta herramienta, ¿por qué, pastor? Es una herramienta que Él la usa para todos. Y fíjense que todos estamos siguiendo a Jesucristo. Y todo lo que dice ser imitadores, Pablo dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y la idea es que, más que imitadores, que Cristo viva en nosotros y que Él refleje su vida a nosotros. Ahora, si tenemos que imitar a Jesús, Dios dice, si yo uso la zaranda para mi hijo, ¿no lo debo usar para ustedes? Y para que veamos que no es que uno dice, pero Jesús siendo Dios, sí, Jesús siendo Dios, porque no tenemos mayor sumo sacerdote que sabe lo que padecemos porque Él padeció también. Porque era necesario que Él también pasara por la zaranda, pero Dios dijo, la zaranda no es fácil. Bueno, Jesús, Dios hizo pasar a su Hijo para la zaranda. Pero antes de eso, quiero que busquemos Lucas, antes de hablar de Jesús, quiero que busquemos Lucas en su Biblia, ahora en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, Nuevo Testamento. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 21 y 32. 31 y 32. Y dice así la palabra de Dios. Y vemos que la herramienta que Dios usa es la zaranda y para todos sus siervos. Y fíjense lo que dice. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás y a mí me encanta cuando dice, os has pedido. ¿A quién? A Jesús y a Dios, que son las mismas personas. Dice, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. El Señor decía, Pedro, tengo que trabajar con vos, tengo que prepararte para el ministerio, te he llamado y te voy a preparar. Ahora, no te va a mostrar la forma que te voy a preparar, porque la preparación es a través de la zaranda. Pero quédate tranquilo, que yo estoy intercediendo, yo estoy orando para que salgas victorioso. ¿Y para qué? Para que una vez que salgas de la zaranda, una vez que saliste victorioso, haz lo que te llamamos, para el cual fuiste formado. Va y busca a tus hermanos. Ahí tenés el llamado, ahí estás capacitado, ahí te estoy preparando para la capacitación. Por eso todos queremos servir a nuestro Dios, todos queremos honrar a nuestro Dios. Y Él nos quiere preparar, Él nos está preparando. Ahora el tema es si nos dejamos, si podemos entender. Y vuelvo a decir, los tipos de zarandas son duras. No es fácil para el cristiano, no es fácil. En la vida no es fácil. Pero saber cuál es nuestra esperanza es que Jesús está intercediendo por vos y por mí. Él está rogando cuando vino el adversario, cuando vino la aflicción, cuando vino la tentación, cuando hemos caído, cuando hemos fracasado, cuando hemos errado. En ese problema que estamos siendo ahora. Una vez que pudimos salir de esa zaranda, salimos distintos. Ahora, la zaranda, la situación en la vida que podemos estar pasando, te puede hacer un mejor cristiano, te puede ser una persona fortalecida en el Señor para confiar y depender totalmente de Dios, o la zaranda te hizo tirar para atrás, te hizo enfriar, te hizo caer. Que también eso es parte del trabajo, porque Dios está queriendo trabajar en nuestras vidas y Él quiere
que pasemos. Ahora hemos visto que la zaranda la pasó, Jesús le decía a Pedro, Simón, Simón, Pedro. Y uno dice, claro, pastor, pero le hizo a su discípulo, sí, porque él no vino a buscar una estructura, no vino a buscar unos templos, él vino a buscar discípulos, vino a ser discípulo. ¿Querés ser discípulo de Cristo? Yo quiero ser discípulo de Cristo, entonces tengo que dejarme zarandear, y tengo que aprender en la situación que estoy pasando zarandear. Ahora, fíjense, vamos a Mateo, capítulo 4, versículo 1. Mateo capítulo 4, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Jesús, siendo Dios, fue el primero que usó la herramienta de perfección de Dios, la zaranda. Jesús, antes de hacer su ministerio, él también tenía que ser perfeccionado, pero era Dios. Pero él es ese sacerdote, ese sumo sacerdote, ese que pasó todo porque él nos entiende. Y fíjense en esto, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Vamos a ver el versículo despacito. Entonces Jesús fue llevado. ¿Quién lo llevó? Dios, el Espíritu. ¿Quién es el que permite? Porque Dios tiene el control. A veces pensamos, ¿qué pasó? Dios no me quiere. ¿Por qué me está viniendo esta circunstancia? ¿Por qué tengo que pasar por esta enfermedad? ¿Por qué tengo que pasar por este dolor? ¿Qué pasa? Dios no está para mí, está para el otro, pero no está para mí. Pero fíjense que Dios, el Espíritu, llevó a Jesús. Ahora, Dios lo llevó a la zaranda. Pero la zaranda es el diablo, porque él no tienta, no puede ser tentado, no puede tentar. Ahora, Dios tiene el control. Él sabe lo que vos y yo vamos a pasar. Porque la película tengo que ver, pero ya el Señor es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él no tiene tiempo, es sin tiempo. Él está en todos los tiempos. Y Él ya nos ve sentados adorando junto con Él en la eternidad. Pero somos nosotros que, como Él sabe y está intercediendo, ahora dice que el Espíritu lo llevó a Jesús ahora el que tiene que tentar, el que tiene que hacer el trabajo sucio, es Satanás. Satanás, el que pone la tentación, el que te pone la enfermedad, el que te pone la adicción. Ahora, Dios tiene el control. Y esto es para que sepamos que nada de lo que te esté pasando o lo que esté pasando, Dios no lo sabe. Aún ya sabe de cómo vamos a reaccionar y cómo vamos. Porque no es que lo hace y no se pasa a Santa, porque él quiere saber, voy a hacer pasar a ella por una situación en su familia difícil y dura, porque quiero saber cómo responde, si lo puedo poner. No, ella tiene que saber, él tiene que conocerse en ese momento de presión, de prueba, si realmente cree en Dios. Y Dios ya sabe, Dios ya tiene claro quién es ella. Y Dios está orando por ella, como cada uno de nosotros. Vamos a ver lo que dice Santiago. El versículo bien claro lo tengo acá anotado porque yo de memoria no me acuerdo exactamente estaba. Dice: Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, Él no es que Él es la consecuencia del pecado de otro, es la consecuencia de nuestro pecado. Y Él usa esa situación para enseñarnos. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 14. Santiago 1, capítulo 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Por qué tenemos que pasar a zaranda? ¿Por qué Dios usa la zaranda? ¿Para qué? Para que, como yo dije recién,
no es para que Dios vea si somos o no genuinos. Es porque nosotros tenemos que ver qué hay en nuestro interior. Porque donde Dios tiene que obrar, donde Dios tiene que trabajar, es en nuestro interior. Él tiene que, nosotros tenemos que dejar que nos transforme todo lo que hay, porque todo lo que tiene que cambiar está dentro nuestro. Todo lo que venimos trayendo de este mundo caído, pecaminoso, y que costumbres, pensamientos, actitudes están dentro de nuestro interior. Lo que tenemos que ser cambiado y transformado es dentro de nuestro interior. Por eso la importancia es que las personas se puedan realmente encontrar con Jesucristo. Por eso tenemos que dejarnos que Dios transforme. Y cuando nos ponemos duros, que vamos a ver que Pedro no se ponía duro, cuando nos ponemos duros, sigue la cerrada un poquito más gruesa. Porque el fin es que nosotros podamos resistir y decir, Señor, me rindo, no puedo con esto, es demasiado. Y ahí Dios empieza a obrar en nuestro interior, en nuestro orgullo, en nuestro mal carácter, porque todas las cosas que nos impiden para poder ser un instrumento útil están dentro de nosotros. Y las circunstancias y esa zaranda. Dios nos permite las circunstancias para que vos y yo veamos realmente dónde está nuestra fe. Con un pensamiento, con una actitud. Por eso Dios está llamando y Él nos está preparando para el llamado. Pero como hizo con Jesús, siendo su Hijo, lo llevó en el espíritu de la tentación, porque antes de seguir el ministerio por el cual Él lo había traído a la tierra, tenía que ser pasado por la zaranda. Por eso nadie, ninguno, vamos a evitar ser pasados por la zaranda. Porque si Dios queremos ser usados por Dios, tenemos que ser trabajados y dejados de trabajar en nuestro interior. Fíjense lo que dice San Mateo capítulo 15, versículo 19. Hablando del interior, donde Dios tiene que trabajar. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfema. Fíjense el listado que hace, que toda esta situación, ¿de dónde proviene? De nuestro interior, de nuestro corazón. Por eso tenemos que dejar que Él sea nuestro Señor y gobierne toda nuestra vida. Tenemos que dejarlo que Él sane y cambie todos los aspectos de nuestra vida. Y nos vamos a dar cuenta porque Él nos va a poner en distintas circunstancias, distintas situaciones, donde nosotros nos vamos a confrontar con lo que hay dentro realmente de nosotros. Dios nos va a confrontar con situaciones donde vamos a tener que definirnos en qué creemos. En nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con nosotros mismos. Momento que Dios nos lleva a un lugar para ser tentado, para ser probado, para que Él sabe qué hay dentro y Él quiere trabajar. Y a veces nos confrontamos con esa situación y decimos, mira, yo pensaba que lo tenía superado. Mira, yo pensaba que no iba a enojarme o no iba a pensar mal. Mira, pensaba que yo le había perdonado a mi esposa, pero Dios me llevó a un cuadro, a un lugar para que salte esa falta de perdón dentro de mi corazón. Ahora, si no dejamos, cuando nos damos cuenta que hay algo que todavía no está rendido a los pies de Cristo, cuando hay algo que todavía no le dimos y no fuimos al trono todavía, Dios en esta mañana nos está diciendo, quiero trabajar en tu vida, pero tenés que dejar que realmente yo pueda entrar dentro tuyo. Dejame entrar esa parte. Tenés que entender que si no me entregás esa parte que te cuesta, que te está dominando, que no te deja ser útil, lo tenés que entregar. Fíjense
Vamos al Antiguo Testamento. Busquen Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Antiguo Testamento. Y dice así la palabra de Dios. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? ¿Para qué lo llevó 40 años en el desierto? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Por qué lo llevó? Era necesario ser zarandeado, era necesario que pase por el pueblo. ¿Pero por qué? Era para que él supiera, no, es para que nosotros, era para que el pueblo supiera. En ese momento de circunstancia en el desierto, él lo llevó al desierto. También fue por la desobediencia. Fíjense por qué. No es que Dios quería eso, porque era un viaje cortito, pero por ser desobediente, y Dios ya sabía que iban a ser desobedientes, tenía un desierto. Porque él en el desierto le iba a hablar, y le iba a decir, le voy a hacer pasar por la zaranda, pero tienen que aprender. Tienen que guardar mi mandamiento. Por eso, Dios permite, no es lo que Él quiere, no es que Él está gozoso porque te ve sufrir. Él sufre por nosotros, Él está intercediendo. Pero sabe que si no pasamos por distintas situaciones, estos conceptos que estamos aprendiendo de Dios, porque todo parece muy lindo. Dios nos manda a pastores, líderes a predicar y nos emocionamos y qué linda palabra, y la tomamos. Y Dios dice, yo sé que hay en tu corazón. Yo sé que hay en tu corazón. Ahora te voy a poner una circunstancia para que todo eso que hiciste lo apliques. Y nos quebrantamos, lloramos, y está bien. Pero después nos confrontamos con la situación, donde toda esa manifestación de testimonio que hemos recibido, Él sabe que es emocional y que realmente es genuino. Ponernos por práctica. Porque el desierto lo que hacía es sacar y mostrar. Dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Somos nosotros los que tenemos que saber qué realmente hay en mi corazón. Y si no estoy pasando por una situación de desprecio, ¿cómo sé que voy a amar a mi enemigo? Si no me hieren, no me lastiman, ¿cómo sé? Yo amo a Dios, pero me quedo en casa porque la iglesia no me comprende. Pero ahí Dios está trabajando esa nación. En el roce entre nosotros, entre erramos, entre que nos equivocamos, entre que un día nos levantamos mal, nos oramos y contestamos mal, donde un hermano te dio una mañana una palabra que te soltó fuera de lugar. Pero Dios sabía que ese día vos ibas a recibir un reproche de tu hermano, porque Dios está trabajando en tu corazón. Después vas a trabajar con el hermano también. Dios te puso este pastor que está trabajando, que iba a hacer la zaranda de Rosa que te tocó. Ya te va a tocar un pastor mejor. ¿Vale? Pero es la zaranda. Si soy grueso, bueno, la zaranda gruesa, ¿qué va a hacer? Después va a la zaranda más fina. Pero Dios tiene el control. No es que uno está acá porque quiere estar. Porque fue un llamado, Dios nos prepara y el que llama capacita. Por eso, hermano, tenemos que dejarnos. Porque la mejor manera de zarandearnos es con el hermano que tenemos al lado. Es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es el lugar donde el Señor ideó para trabajar en tu corazón y en mi corazón. Las diferentes personalidades, las diferentes pensamientos. Ahora lo bueno es que cuando dejamos que Dios obre en nuestro corazón, empezamos a aprender y amar, porque Cristo está en nosotros, porque el amor de Cristo está en nosotros. Y eso nos ayuda a extrañarnos, aun cuando nos raspamos, nos extrañamos. Pero no aprendemos a nosotros y no, porque el amor de Cristo está en nuestro corazón.
Esa es la zaranda. Volvamos a Jesús, quien fue zarandeado. Dice Mateo capítulo 4, versículo 3, vayamos al Nuevo Testamento. A Jesús que fue llevado para ser tentado, para pasar por la zaranda. Mateo capítulo 4, versículo 3. Y dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué Satanás lo tentó? Porque hacía 40 días y 40 noches que el Señor Jesús estaba ayunando. ¿Y dónde va a atacar Satanás en tu debilidad? ¿Y dónde quería trabajar Dios en Jesús en su debilidad? Porque sabía que hacía 40 días y 40 noches que Jesús no comía. Y tenía que ser tentado. ¿Quién? Dios tenía que ser tentado. Tenía que ser trabajado. Porque Jesús era 100% Dios, pero 100% hombre. Y la parte de hombre tenía que ser trabajada por el Padre. Ahora, ¿dónde fue? ¿Dónde tenía que trabajar Dios? En su debilidad. Porque las circunstancias que pasamos es nuestra debilidad. Es lo que hoy Dios quiere trabajar. Como dijo el apóstol Pablo, soy fuerte en mi debilidad. 3 veces le pidió al apóstol Pablo ser sanado la vista y dijo, no. Y va a seguir predicando, va a seguir haciendo esto, no te va a impedir para cumplir el propósito por el cual te llamé. Y tuvo que entender y saber que no dependía de sus ojos, sino dependía de Dios. Hay cosas que Dios trabaja en nuestra vida para que realmente creamos y digamos, Señor, yo dependo de vos. Si yo no me tomo de tus manos, yo no puedo salir de esto. Ahora hay que ver cuáles son nuestras debilidades. Por eso, en esta mañana, Dios quiere que vos y yo podamos poner nuestra debilidad. Porque yo tengo un montón de debilidades. Dios me pone circunstancias todos los días para mostrar que hay dentro de mi corazón. Ahora, como yo quiero ser perfeccionado por la obra, me dejo. Aun cuando el fiel por adentro dice, no, Señor, no lo voy a hacer, ¿cómo no lo vas a hacer? Y yo te lo pongo porque tenés que hacer. Y Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que aprenda. ¿Y cuándo voy a salir? Cuando aprenda. Pero vos tenés que aprender, no la circunstancia, vos tenés que aprender. Y yo quiero ser perfeccionado, yo quiero ser como Jesucristo, quiero que realmente Jesús sea manifestado en todo mi pueblo. En la forma de hablar, de pensar y de actuar, y no es fácil. Porque Dios me pone circunstancias para ver que todavía hay cosas que todavía no le rendí a Dios. Para que se refleje en esa parte, en esa área de mi vida. Y Dios en esta mañana nos está hablando que si queremos ser perfeccionados para el llamado, tenemos que dejarnos zarandear. No renegué de la situación que está pasando. Es doloroso, sí, que no renegué. Porque es parte de la escuela del seminario de Dios. Porque Él está rogando por nosotros. Porque lo que te está pasando, lo que estamos pasando, no fue que Dios se descuidó. Es que Dios está trabajando y esa circunstancia te va a hacer para hacerte mejor adorador a Él. Sigamos leyendo la historia de Mateo capítulo 4, estamos, versículo, vamos a leer del 5 al 7. De Mateo capítulo 4, dice así la palabra. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tus pies en piedra. ¿Y Jesús qué le dijo? Jesús le dijo, escrito
está también, no tentarás al Señor tu Dios. Parte del trabajo que tenían era decir, te voy a llevar al pináculo, el lugar más alto, y si te tiro, mata, porque tú eres Dios, porque tú eres hijo de Dios, y los ángeles van a ir. Y él, ¿cómo respondió a la tentación? A través de la palabra. Lo primero que hace Dios en nuestra vida, usa la zaranda. Ahora, el otro instrumento que usa para perfeccionar nuestra vida es su palabra. La palabra por excelencia es donde tenemos los recursos suficientes para salir victoriosos en cualquier circunstancia. Cuando uno comprende la palabra de Dios, cuando entiende la mente de Cristo a través de su palabra, cuando viene la circunstancia, vamos a ver qué era del enemigo y la que es de Dios. Vamos a ver cuando un ofrecimiento es de Dios, cuando un llamado es de Dios y cuando un llamado es nuestro. Porque Jesús podía enfrentar, a pesar de que tenía hambre, a pesar de que le ofrecía, pero él conocía las Escrituras y tenía comunión con el Padre y sabía, y con ese lado no lo iba a agarrar. Por eso es importante, hermano, hermana, que podamos tener una continuidad de leer la palabra de Dios, de comprender, porque a través de la palabra de Dios Él está trabajando, porque es un espejo que nos refleja. Cuando pasamos la zaranda, yo le decía, cuando yo zarandeaba la arena, quedaba la hojita, quedaba, bueno, esta la zaranda es su palabra. Cuando nosotros la leemos, hacemos así y vemos nuestras miserias. Y vemos lo que tenemos que cambiar, y vemos que no perdoné, y vemos que no contesté como el Señor contestó, y veo que realmente no rendí y soberbio al Señor. La verdad que continuamente, cuando leo la palabra de Dios, hace que todo lo que no agrada a Dios quede afuera de su presencia. Porque el Espíritu Santo está orando. Ahora, si querés realmente ser transformado y cambiado, con un corazón que busca a Dios, pero de corazón, porque a veces podemos usar esto para lastimar. A veces podemos usar esto para decir yo cuánto sé más que vos. O para recordarte de lo que vos me debes a mí, lo que vos me dijiste por mí. Ahora, cuando tengo un corazón humilde, cuando tengo un corazón para aprender, esta zaranda no termina siendo una espada que lastima, sino esa espada que sana, que penetra hasta lo más profundo del corazón. Donde entiendo y comprendo que lo primero que tiene que cambiar soy yo. Y no es que el mundo está en contra mío, es que el primer enemigo lo tengo yo adentro. No es que mi esposa me decía algo mal y ella tiene que cambiar, porque hasta que no cambie ella, Dios no me va a llevar a su servicio. No, soy yo el primero que tengo que cambiar. Porque la palabra de Dios me muestra que soy en mi interior lo que tengo que cambiar. Y cuando Dios se siga glorificando en mi vida, se va a exteriorizar y las personas van a querer tener lo que tengo yo. Porque ven lo que Dios está haciendo en mi vida. Y no necesito reflejarlo tanto para demostrar que no es Dios, sino la misma persona. Con un colega nos pasó algo tan hermoso y tan simple y algo tan cotidiano. Íbamos a entregar los tratados para los chicos. Se nos pegaba la gente. Una señora, fuimos con él congregado, quebrantada, pasando por un hijo enfermo, una hija en rebeldía, y oramos por ella para recibir, porque ella quería que sus hijos cambien, y ella necesitaba Jesucristo. Porque sin Cristo no va a poder llevar su hogar adelante. Sin Cristo no voy a poder salir de los temores que tenía. Le hicimos la oración de fe. Seguimos caminando, entregando tratados para regalar y se nos pega. No sé cómo se nos... Sí sé porque el Señor, exactamente. Pero ¿cómo entró? Como suena, me dice, ¿cómo entró la conversación? ¿Estás ahí? El Señor me dice, muchacho, si usted no se despierta, me despierto yo. Lo despierto yo. Y nos pusimos a hablar de este muchacho y terminamos hablando de Jesucristo. Y Él quiere cambiar su vida. Es tanto la gracia del Señor. Es que a veces nos encerramos en cuatro paredes y estamos tratando de querer a ver que Susana piense como yo
pienso, hermano, allá están los que se están perdiendo. En tu barrio, en tu familia, en tu casa. Ahora, cuando estamos en esa búsqueda, en esa necesidad, eso fue un cuadro que también al pastor le enseña. Porque a veces el pastor está renegando con cosas donde el Señor dice, fuera. Esto es burocracia, esto es algo que de hombre. Y lo sentimos tan rico. Después nos retaron a las mujeres porque nos entregaban tratar. Ustedes canazas, nos retaron porque no entregamos. Nos contaron los tratados, las pastillas nos contaron. ¿Por qué no entregaban? No sabían que estábamos hablando de Cristo. Gloria a Dios, qué hermoso. Sigamos la palabra de Dios, la forma que Dios trabaja y obra en nuestro corazón. Leamos Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos 33 y 35. Y dice así la palabra de Dios. Respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario, moriré contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Fíjense que Pedro, un líder, tenía que pasar por la zaranda. Jesús había contado la historia de que iban a agarrar al pastor, y ellos entendieron que se trataba de Jesús. Iban a ir por Jesús y Pedro dice, no, Señor, yo no te voy a dejar. Y si es necesario voy a morir. Y Jesús dice, Pedro, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Esto es necesario, esta circunstancia que va a pasar. Porque es parte de ser zarandeado. Porque te tengo que preparar como a vos y a los discípulos. Y esto es lo que está diciendo, está bien que lo digas. Porque ahora te hace pasar por la zaranda. Y esto es lo que vos me dijiste, te va a venir a la mente. Y te va a acordar de mí, de las palabras. Y ahí es donde tu alma se va a quedar. Ahí es donde vas a entender y donde voy a hacer el proceso. Porque era necesario que Pedro dijera esto. Es necesario a veces que nosotros confirmemos cosas que creamos y que todavía dice, no está todavía preparado. Eso es lo que vos estás declarando, todavía no está. Sé que va a ser así. Sé que voy a tener una relación con vos. Sé que va a ser poderoso. Pero tengo que pasarte por la zaranda. Porque vos mismo tenés que conocer cuáles son tus debilidades. Vos mismo tenés que saber dónde yo tengo que seguir trabajando. Y muchas veces nosotros declaramos, hablamos, nos emocionamos. Está mal, no está mal, está bien. Es parte del proceso. Pero después va a haber las circunstancias, después va a haber un momento, va a haber la situación donde realmente va a salir lo que realmente hay en nuestro corazón. Pero no es para avergonzarnos, es para mejorarnos. Porque después el mismo Jesús fue a sanar el corazón de Pedro, a restaurarlo para ser llamado para el ministerio que tenía. Y lo hizo público, lo habló públicamente, pero trabajó con Pedro. Ahora, Judas no tuvo eso. Él no entendió las circunstancias para poder dejar a Jesús entrar en su vida y realmente confesar y dejar, decidiendo otro camino. Por eso a veces las circunstancias, las pruebas, o te potencian, te hacen mejor, o no tomaste como algo que el Señor está trabajando y te tiró para atrás, y te fuiste para atrás. Pero la gracia, la misericordia de Dios nos va a buscar tantas veces para transformar nuestra vida. Busquemos Mateo, capítulo 26, versículos 40 y 41. Mateo. Así que vimos que la herramienta que Dios usa por excelencia son varias. La primera es la zaranda. La otra herramienta que Dios usa
por la excelencia en la que es su palabra. Él usa su palabra para trabajar en nuestro interior, para saldear nuestras vidas, para sacar todo lo que no le agrada. Y dice en Mateo capítulo 26, versículos 40 y 41, dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿a quién halló? A todos durmiendo. ¿Con quién estaba trabajando? Con Pedro. Y fíjense, y dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La otra herramienta que Dios usa para transformar y cambiar nuestro interior es la oración. Y después de esas declaraciones, llega Jesús a orar, a mostrarle la herramienta, y a Pedro, porque está trabajando en todo, pero trabajando a Pedro como líder. Dijo: Pedro, no puedes velar una hora. Es que si no verás, vas a caer en tentación. Por eso necesitamos tanto la oración personal, pero grupal. Acá Jesús podía orar individualmente, pero llevó su equipo a orar, sus discípulos a orar, en comunidad, juntar, luchar en oración. Así que si queremos que realmente el Señor trabaje en nuestro interior para que Dios nos utilice y trabajar en conjunto para su obra, tenemos que pasar tiempo en oración. Tenemos que entregarle en oración nuestras debilidades, nuestros temores. Cuando Dios nos puso una circunstancia difícil y vimos realmente lo triste y amargante que nos sacamos un NS, nos sacamos un no superado en esa prueba. No es que lo va a mandar en diciembre, sino que automáticamente nos arrodillamos en oración. Y Él restaura, como hizo con Pedro. 3 veces: Pedro, ¿me amas? Porque Él es cariñoso y amoroso. Pedro, ¿me amas? Apaciente. 3 veces lo negó, 3 veces precisamente. A veces esperamos que la sanidad o la restauración venga por Evangelina, por Susana, por Cristina, pero la primera sanidad es la que viene por nuestro Dios. Él es el que nos restaura, Él es el que nos sana. No, pero Susana tenía que irme y abrazarme. No, el primero que me amó y me recibió y me sanó es Jesús. Ahora, ella, si ella está en intimidad, va a hacer. Y si ella no fue y la siguió y me mostró, tiene que haber un quebranto de ella y una búsqueda. Pero no tengo que yo demostrarle el error, sino que el Espíritu Santo, tengo que orar por ella. El amor de Cristo me hace amarla, a pesar que yo esperaba algo de ella y no lo sé, como yo espero de Cristo. No espero nada, lo que esperan de mí, hermano. Ahora yo me tengo que dar cuenta delante de Dios, sí. Y en los momentos de oración Dios trabaja y obra, que ahora nos hace mejor discípulo, mejor hijo de Dios. Así que la primera herramienta es la santa, la segunda es la palabra de Dios, y vemos que la oración es otra herramienta. Por eso necesitamos a los líderes, a los miembros: vamos a orar, vamos a clamar. Clamamos por la iglesia, clamamos por nuestras vidas. Queremos activar, queremos que Cristo transforme Baigorria. Bueno, tenemos que estar en oración para que eso suceda, pase. Vamos a buscar rápidamente en Gálatas. Vamos a lo que dice el apóstol Pablo sobre este proceso de enseñanza. Gálatas capítulo 5, versículo 18 al 21. Gálatas 5, versículo 18 al 21.
Y dice así la palabra de Dios: pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Pablo le hablaba a la iglesia que estaba en Gálatas. Fíjense todo lo que había en la iglesia que estaba en Gálatas. Y dice cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Dónde están todos estos pecados? En nuestro interior, en nuestro corazón. Pablo le escribía a la iglesia de Gálatas. Eran creyentes. Pero Pablo le habla para que sean zarandeados y para que lleven todas esas emociones, todas esas emociones que estaban dentro al trono de Cristo, en la oración, en la búsqueda. ¿Están luchando con el chisme? ¿Están luchando con el enojo? ¿Con qué están luchando? ¿Qué es lo que te está dominando? ¿Qué es lo que te está llevando a pensar cosas que te alejan de la obra del Señor? Porque todas estas cosas nos apartan de Él. Pero si vamos a los pies de Cristo, si dejamos trabajar, por eso dice aceptar y acepta y prepárate, porque tenemos que aceptar que nos prepare, tenemos que aceptar que trabaje en nosotros, porque no es fácil. Porque Dios, cuando trabaja, toca las fibras más íntimas nuestras. Esas cosas que no queremos largar, esas cosas que no queremos entregar, que creemos que está bien, que doctrinalmente hasta le ponemos como Satanás versículos bíblicos para decir: estoy enojado, pero es bíblico. No le hablo a mi señora, pero es bíblico. Ahora, cuando yo voy a la intimidad, Dios me lleva a mostrar que tengo que sacar todo eso si quiero realmente ser un buen esposo, una buena esposa, un buen papá, una mamá, un hijo de Dios. Tengo que entregarle eso a Dios. Jeremías, vayamos a Jeremías, vamos al Antiguo Testamento de vuelta. Jeremías 35, vamos a leer el versículo 2 y vamos a saltar el 5 y vamos a leer el 5 y 6. Jeremías capítulo 32, capítulo 25, todo el versículo 2, y después saltamos. Vamos a saltar el pastor por los nombres difíciles que hay, se le hace la capacitación del pastor por los nombres. Bueno, sigamos. Dice así la palabra de Dios: ve a la casa de los recabitas y habla con ellos. Le dice Dios al profeta, y le está dando el deseo. Ve a la casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelo en la casa de Jehová, en uno de los aposentos. ¿Y qué dice el libro? Dale de beber vino. Dice: vengan, lleven a la iglesia, al lugar íntimo, y dale de beber vino. Y puse delante de los hijos de la familia, de los recabitas, taza, copas llenas de vino. ¡Wow! ¡Qué fiesta! Y les dije: bebed vino. ¿Y qué dijeron ellos? Tomemos, el profeta nos dijo de parte de él: tomemos. Dice: mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó, diciendo: no beberá jamás vino vosotros ni vuestros hijos. ¡Wow! Estaban siendo pasados por la zaranda. Dios dice: yo sé que hay en su corazón, sé que están guardando mi palabra, pero que ellos sepan. Y llevarlo, y tentarlo, llevarlo y darle vino. Él lo dijo al profeta. Por eso tengamos cuidado. Que a veces vamos a líderes, escuchamos pastores y vamos convencidos. Y Dios está permitiendo que escuchemos ese pastor o esa prédica. Ahora,
La mejor información y palabra es cuando conocemos la palabra de Dios. Cuando sabemos saber qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Cuando sabemos discernir qué nos están haciendo hacer y qué no lo están haciendo hacer. Cuando lees y entendés la palabra de Dios, puedes estar desde acá al frente diciéndote cosas y vos sabés si realmente es palabra de Dios. Porque tenés el Espíritu Santo, tenés el mayor de los maestros. Y no te dejas llevar de las narices por ningún lado, sino por el Espíritu Santo. Y ellos se negaron. Fíjense que dice el versículo 18. Sigamos el versículo y ya con esto terminamos el mensaje por la charla de esta mañana. Vamos a saltar en Jeremías el versículo 18. Hacia adelante. Dice así el versículo 18. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto, ¿qué pasó? Obedeciste el mandamiento y de Jonadab, vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os he mandado. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¡Wow! La bendición de la obediencia, la bendición de cumplir lo que Dios pone en su corazón. En otra versión, que me encanta buscar otras versiones, dice: Dios llama en otra versión dice: no faltará de Jonadab, hijo, que me sirva. O sea, otra versión dice: acá está en mi presencia. Otra versión dice: no faltará en tu familia jóvenes y adolescentes que sirvan a Dios. Si somos obedientes, a pesar de que esa obediencia nos lleva a pasar por esa, a pesar de que esa obediencia te lleva a que tu familia no te quiera, a que sea despreciado por lo que sea, pero si sos fiel a Dios, si sos obediente, vamos, yo estoy convencido, tengo un hijo en Japón, yo soy un hijo de Dios. Sé que la palabra de Dios está en su corazón y si el Señor lo llevó a ese marco será porque tendrá que hablar. Pero con mis 3 hijos, porque trato de obedecer, no digo que porque no es esto, porque es por la gracia del Señor tenemos que ir según su voluntad y no es fácil, pero yo, Señor, sigo sirviéndote. Ayúdame a ser obediente a tu palabra. Ayúdame que a pesar de las situaciones, de las dificultades, aun cuando no veo lo ideal, sigo adelante, porque yo confío en tu promesa y tu palabra se van a cumplir en mi vida y en tu vida. No decaigas, hermano. Yo no sé con cuál sagrada estás pasando, no sé cuál es la situación de tu vida, desánimo o tristeza que estás pasando, pero confía en Dios. Confía que Él está trabajando en esa situación, que Él te está fortaleciendo. Y dejémonos que la zaranda, dejemos que su palabra, dejemos que la oración Dios trabaje en nuestro interior. Te invito a que cierres los ojos y estamos todos en la presencia de Dios. Señor, Padre. Quien nos amó